¿Nos podrían apagar la música, Capi? ¿Qué pasó, Doc? No, a la hora de que yo tenía todo esto y ahorita me quitó todas las imágenes, todas. ¿La movió de alguna publicación? Nada más conecté. Como primer punto, se va a leer el acta de la sesión anterior por el doctor Alberto Castellano ¿Clicker? González, su secretario de Pues memoria. No, clicker. Y después conecté este compañero para conectar y ya no se ven, me quitó las imágenes, todas las imágenes, todas las fotos que había subido, todos los videos. O sea, es que esto es que no te perdió la referencia. O sea, no sabe dónde está la Ausencia ciudad. del doctor Jorge Topete Jiménez. Vamos a hacer lectura del acta correspondiente a la sesión anterior, Aquí los tengo la todos. cual dice así: Esta carpeta está en Colegio de Oftalmólogos de Guadalajara, fecha 6 de febrero del ¿Dónde está la 2014, presentación? sede Hotel Hilton, evento sesión académica, tema complicaciones de manejo de las complicaciones de la cirugía filtrante. Ponentes: doctora Fabiola Barrera Pelayo, el doctor Francisco Chávez Anaya, doctor Carlos Naranjo Ahumada y el doctor Ernesto Lázaro García Romero. Coordinador: doctor Ernesto Lázaro García Romero. Hora de inicio 20:50 horas, hora de término 22:10. Total de asistentes 56 médicos, 32 residentes y patrocinador del evento, varios laboratorios. Resumen: la doctora Claudia Verónica Chacón Acuña, posterior a agradecer la asistencia a la sesión, aclaró que para postularse a la vicepresidencia del Colegio de Oftalmólogos de Jalisco se requiere al menos el 30% de asistencia a la sesión. El quick time, ¿no? Acto seguido se da lectura del acta a la sesión llevada a cabo el mes de enero. Posteriormente se da la palabra a la doctora Fabiola Barrera Pelayo, quien invita al curso internacional de glaucoma, y a continuación el doctor Ernesto Lázaro García hace una remembranza acerca de la fundación de la Asociación de Glaucoma de Occidente, AGO, en el año de 1998, con 13 miembros, Y si calamos a pasarla, qué bueno. protocolizada en el año de 1999, siendo el primer presidente del AGO Si las fotos y videos están el doctor Francisco Chávez Anaya. Pues pasamos todo. La doctora Fabiola Cabrera Pelayo, presidenta actual Y del así AGO, acá se ve, comentó lo siguiente: insertamos las fotos más importantes. la trabeculectomía continúa siendo el procedimiento de primera elección para el manejo del glaucoma. La neuropatía óptica en glaucoma es progresiva e irreversible. El principal factor de riesgo es la hipertensión ocular. El tratamiento consiste en el control de la hipertensión ocular, pudiendo ser médico, láser, Es que yo no sé bien de Mac, quirúrgico con procedimientos medianamente Yo no invasivos, soy pero Mac, entonces. como el que tenía una implante máquina de express, tiempo, una cosa así, que tenía la versiones de los archivos. trabeculectomía no estoy seguro. interno o la canaloplastía. Lo que debemos tomar en cuenta en la trabeculectomía es sitio y tamaño de la esclerotomía, valorar realizar o no una iridotomía, ver la distribución, altura, aspecto de la ampolla filtrante, Si lo pasamos para acá y lo vemos, y las ponemos complicaciones. más importante. cámara plana, que es grado 1, toque endotelial con iris, grado 2, toque endotelial con borde pupilar, y grado 3, toque endotelial con cristalino. La neuropatía óptica en glaucoma es progresiva e irreversible. Desprendimientos coroideos, ifema, Seidel activo o pasivo, Delen, falla temprana o tardía, ampulitis por infección, endoftalmitis. Se presentaron 3 casos clínicos. El primer caso por parte del doctor Francisco Chávez Anaya, un caso de endoftalmitis por ampulitis en paciente masculino de 75 años de edad.
Perla para el tratamiento de la endoftalmitis, el manejo con fortificados. Caso clínico número 2, doctor Carlos Naranjo Ahumada, pestaña en cámara anterior a través de una incisión de queratotomía radiada, ampolla vascular, Seidel, hipotonía. Perla para el manejo del Seidel, no precipitarse, ya que en muchas ocasiones su resolución es espontánea. Caso clínico número 3 correspondió al doctor Ernesto Lázaro García, un caso de hipertensión secundaria esteroides con ampolla vascularizada. Perla para el manejo de la vascularización de la ampolla, bevacizumab. Podemos hacer algo que, si se jala acá PC, vamos presentando y uno que vaya conociendo, que vaya poniendo La las mesa imágenes redonda y los donde se vamos trataron poniendo los por siguientes partes. asuntos: complicaciones transoperatorias, Mientras va presentando unas presión imágenes, intraocular vamos elevada con poniendo las cámara imágenes, pero hay que ver si anterior funciona normal y acá. ampolla formada, Allá no va a presión funcionar. intraocular elevada con cámara anterior amplia y ampolla elevada, Y irla presión reconstruyendo. intraocular elevada Yo tengo con dos cámara máquinas. anterior plana y ampolla plana, presión intraocular Una baja máquina se con va cámara reconstruyendo anterior y la otra normal y proyectando. ampolla plana, y presión intraocular baja con ampolla plana, con cámara anterior plana, y ampolla elevada. Pero ¿cómo puedes presentarlo? Yo me encargo. Firma, doctora Claudia Verónica Chacón Acuña y doctor Jorge Topete Jiménez, secretario, y se pone a consideración de los medios, de los miembros del colegio, la O sea, aquí pues, aprobación necesitamos las para- primeras diapositivas, para esta- mientras van armando. Ya me arman 3, 4 y les voy pasando. Como versión 1, 2, 3, 4. aprobada, y seguimos con los siguiente. En asuntos varios. Quiero hacer mención que en el mes de marzo tuvimos 2 sesiones extraordinarias con el Comité de Finanzas y el Comité Ejecutivo en la Casa del Oftalmólogo con el objetivo de vamos a hacer una evaluación de los estatutos del colegio, actualizarlos y realizar un nuevo reglamento. Posteriormente se vendrá y se traerán los nuevos casos clínicos aquí a la aquí están. Asamblea para ¿Mande? que se Los casos vote clínicos aquí están. su autorización. No sé. También se analizó el estado financiero del colegio y su futuro, y en lo que podemos nosotros valorar, porque cada vez las casas farmacológicas, por la cuestión mundial de la economía, están mermando el apoyo. También se valoró si es posible a futuro hacer un salón en la parte del jardín como salón de terraza múltiple para poder sesionar ahí en unos años. Quiero invitarlos a pagar sus cuotas para que puedan participar en la rifa que se va a hacer al final y puedan ganarse la inscripción tanto para el curso de segmento como para el curso de uveitis, y un laboratorio donó un lente intraocular. A ver, ¿este es el suyo? Se comunica que el curso de uveitis se llamará el curso de tratamiento médico quirúrgico en enfermedades inflamatorias oculares, ¿Ese sí es y tuyo? los coordinadores van a ser la doctora Lilia ¿Qué Gómez carpeta y el les doy? doctor Jorge Aguilera. Hay videos y debe haber. También quiero hacerles participar que el evento de agosto no dejen de faltar, que es el 7, 8 y 9 aquí en el Hilton, donde se va a hablar de cirugía, actualidades en cirugía catarata y refractiva, y va a estar coordinada por el doctor Guillermo Ábalos. Se está evaluando hacer una sesión extraordinaria el mayo, jueves 29, en la Casa del Oftalmólogo, donde el tema más bien va a ser sobre las demandas médico-legales y de cómo protegernos nosotros como médicos en la actualidad. También quiero dejar el micrófono ahorita y la palabra a la doctora Erika de la Rosa Jaime, que es la actual presidenta de la Sociedad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de Occidente, para presentar a los ponentes de esta noche. Muchas gracias. Yo creo que presentamos ahí las cosas. Buenas noches. El día de hoy toca la sesión en conjunto con la Sociedad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, junto con la Sociedad, con el Colegio de Oftalmólogos de Jalisco, y va a ser una mesa redonda donde el ponente va a ser el coordinador, el doctor Alfredo Lizárraga, y como ponentes tenemos al doctor Víctor Manuel Villar Calvo, al doctor Juan Manuel Sobrado y al doctor Fernando Mora González.
para los que pido presentarse aquí al frente, y al doctor Alfredo Lizárraga para coordinar la mesa redonda. No, pero este ya está igual de lento. Mira, aquí hay unos videos. Aquí hay algunos videos. Ok, el nuevo sí está funcionando. A ver. Como presentación, sí. No, no se ve. Tampoco. De la posibilidad. Buenas noches a todos. ¿Alguna vez tuvieron una pesadilla que los invitaran a una sesión general del colegio y que sus diapositivas se perdieran a último minuto? ¿No? Hoy van a vivir mi pesadilla. Bien. El tema de manejo de cristalino subluxado en niños es un tema muy controversial. El inicio es un tema en el que todavía no hay algo escrito y algo que esté como un objetivo en el que es lo correcto que se tiene que hacer. Cada caso es diferente, el paciente, la edad es diferente, y la subluxación y el grado, eso nos va a decir, nos va a marcar la pauta de qué es lo que debemos de hacer. Creo que aquí debería de haber colorcitos. Bien, no hay ningún conflicto de interés en ninguno de los integrantes de la mesa. El objetivo es, en esta plática, mostrar las distintas etiologías y posibles manejos para el tratamiento de subluxación de cristalino, discutir y comparar los distintos abordajes y tratar de llegar a un consenso en este tema. En la clasificación, si nos vamos de acuerdo a la... Traten de imaginar aquí un cristalino subluxado, yo les voy diciendo qué es lo que... Si con su imaginación me ayudan, va a ser mucho más útil. De acuerdo al momento de aparición, puede ser congénito o puede ser adquirido. Yo sé la... Esos son los casos clínicos, sí, más adelante. Gracias. Clasificación, hace más de 30 años podríamos decir que había una subluxación leve, moderada o severa. Más recientemente, hace unos 6 años, Weiswald hizo esta clasificación y propuso estos 4 grados. Grado 1, cuando hay cristalino completo en el área pupilar, cuando se aparece 2/3 del cristalino en el área pupilar, en el grado 3, medio cristalino en el área pupilar, y en el grado 4, una luxación completa del cristalino. Las presentaciones pueden ser varias, y aquí sí hay mucha diferencia con los adultos. En los adultos, en la mayoría son traumáticas. En los niños, la mayoría son por Marfan. Podríamos decir entonces, y podríamos dividirlos, de que las apariciones de los cristalinos subluxados en niños son las que están asociadas a enfermedades sistémicas y las que no están asociadas a enfermedades sistémicas. De las enfermedades sistémicas hay que hacer mucho hincapié en el Marfan, que es una cosa aparte, es un tema muy diferente y el abordaje tiene que ser diferente. Hay que recordar que los pacientes con subluxación que tienen Marfan no son ojos normales, no es nada más el cristalino es el que está afectado. Está desde la esclera afectada, el iris está afectado, la retina está afectada, y estos tienen muchísimos otros problemas. No solamente es un problema sonular, es un problema prácticamente del globo ocular completo. Dentro de las otras enfermedades que hay en asociación a subluxación de cristalino está el Weber-Marquesiani, homocistinuria, hiperlicinemia, Stickler, deficiencia de sulfitoxidasa y Ehlers-Danlos. Bien, el tratamiento médico puede ser lentes de contacto o lentes aéreos si no hay una subluxación. Recordando un poquito la clasificación que habíamos recordado anteriormente de Weiswald, si es grado 1 o grado 2 puede ser tratado con cualquiera de estos dos. Bien, me gustaría poder acceder a los videos que están en la carpeta y con la ayuda de la mesa redonda poder describir un poquito lo que estamos viendo del abordaje que estamos haciendo en cada uno de estos casos. Puede ser en la faquia. Déjame ver si puedo.
Hay un estudio que inició hace 7 años aproximadamente en Estados Unidos. Es un estudio donde se ingresaron 114 pacientes en 12 sedes diferentes en Estados Unidos, todos tratados por oftalmólogos pediatras, donde trataban de incluir pacientes, 114 pacientes que tenían como diagnóstico catarata congénita unilateral. La mitad de los pacientes los trataron solamente con lensectomía, no le pusieron ningún tipo de lente intraocular, y el resto de los pacientes les pusieron lente intraocular. Los resultados han sido tal vez un poquito diferentes a lo que se estaba esperando. Lo que sí sabemos ahorita, después de 7 años de que se empezó ese estudio, es que los pacientes que se tratan con lente intraocular y a los pacientes que se tratan con lente de contacto, la rehabilitación es igual. La agudeza visual después de 7 años es exactamente la misma. Eso nos da un poquito, nos inclina un poquito a favor de que si tenemos un paciente con cristalino subluxado, no es tan mala idea dejarlos áfagos a ponerle su lente intraocular. Les puede ir bastante bien si el apego a la rehabilitación es bueno. En la proliferación con lente de contacto es solamente el 4%, y con lente intraocular el 40% de estos pacientes tuvieron una reproliferación. Las reoperaciones en el 21% de los casos que los trataron con lente de contacto versus un 72% necesitaron una segunda cirugía en estos pacientes que se incluyeron en este estudio. Bien, hay 5 videos que vamos a iniciar. ¿Podemos pasar a la carpeta, por favor? Difícil manejarlo de aquí. ¿Me ayudas a manejarlo ahí poniéndole, separando todos los videos, por favor? Los videos. Que prenderla. En este video que se está mostrando a continuación, se decidió realizar una fijación a sulcus en un paciente que no tenía nada de soporte capsular. Se decide desarrollar una fijación a sulcus. En lo personal, me gusta hacer actualmente una cartera escleral para ocultar el punto de sutura. Hay algunas otras técnicas descritas donde solo queda de manera subconjuntival. En los niños es un punto que nos puede generar mucho conflicto, porque si se llega a erosionar la conjuntiva y la sutura se está exponiendo, nos va a estar generando la sensación de cuerpo extraño, acúmulo de moco, de la lágrima en esa zona, e incluso infecciones recurrentes que no las queremos en un niño, además de tener un área o una zona de entrada. Entonces actualmente eso es una pequeña cartera triangular para favorecer que ese punto quede perfectamente oculto, y por otro lado evitamos la posibilidad de que por algún error se pueda llegar a liberar esa sutura. Aquí estamos viendo un paso con una aguja recta doble armada en 9 ceros actualmente. Para los niños estamos usando 9 ceros. Es una técnica, el resto de la técnica es muy similar a lo que se ha usado actualmente, desde anteriormente. La única diferencia es que ahora en los niños estamos optando más por usar 9 ceros contra 10 ceros, y hemos visto un poquito de mayor estabilidad. Si nosotros comparamos una sutura 9 ceros contra una 10 ceros, es casi un 50% más gruesa la 9 ceros, y sin embargo, si se fijan a la
vista, a la simple vista es muy similar y se comporta totalmente similar a la de 10 ceros. Actualmente también optamos más por un lente plegable contra un lente rígido, posteriormente se utilizaba. Voy a regresar un poquito. En esta parte de la cirugía, una vez que ya se sacó el prolene de la cámara anterior, se enlazan a las ápticas. ¿Hay alguna recomendación que se haga de cuántos nudos o en qué parte de la áptica se deben de hacer los nudos? Sí, ese es un punto importante, y más si se fijan dependiendo de un lente, si ponen un lente de 3 piezas, si se fijan en la punta distal de la áptica es un poquito más grueso y eso nos da una pequeña seguridad, tiene una pequeña oliva. Hay algunos otros lentes que son totalmente lisos o incluso se adelgazan en esa zona. Es muy importante hacer varias lazadas, e incluso en lo personal me gusta hacer una especie, digamos, de trapecio, o sea, hacer una sutura con sus 3 o 4 trazos, luego dejar un espacio y hacer otra más, y entonces queda una especie de trapecio que nos ayuda a evitar el desplazamiento del hilo. Aquí, ¿cuántas es recomendables? Pues las que se sientan seguros sin generar un volumen muy amplio, porque esa sutura va a quedar ahí en el sulcus y va a generar volumen. Por otro lado, también nos ayuda en parte con la fibrosis, pero sí es muy importante hacerlo, y hay que tratar de que esa sutura o ese nudo quede en la zona central. Si nosotros separáramos la zona óptica, trazáramos una línea en su diámetro, que nos quede en esa línea, tienen que dar perfectamente alineados los dos. Si nosotros esa sutura nos queda desplazada o no nos queda simétrica en las dos ápticas, lo que vamos a tener es un desplazamiento, aunque nuestra entrada sea perfectamente simétrica, nos va a tener un desplazamiento, o incluso nos puede llegar a dar un pequeño tilt, una basculación de la zona óptica. Aquí en estos niños, y en general, hay que tener mucho cuidado al momento de introducir el lente, de no erosionar o de no raspar con la áptica la zónula o la parte más superior de la retina. En lo personal, me gusta meter el lente y dejarlo sobre el iris, la áptica, digamos, inferior, y meter primero la que va a quedar arriba y después regresar por esa áptica y meterla, y eso nos asegura que quede en una zona más segura de sulcus. Y es muy importante que una vez que lo tenemos ya posicionado, hagamos una maniobra de dos cosas. Si fijan aquí, tenemos el áptica arriba. Primero, esta áptica, a mí en lo personal me gusta montarla sobre el iris, y esta, que sea la que entre primero, para esta áptica tenerla en una zona de seguridad, y en un segundo paso, con el gancho, introducirla, pero ya asegurada en la áptica de la zona superior. Y con la misma sutura, doy un punto ancla en esa zona a donde voy a asegurar la sutura. Esto también con el fin de dar una mayor certeza de que esa sutura no se vaya a aflojar o en un momento dado a soltar. Es muy importante que esta línea la hacemos de forma imaginaria, pasando por el medio de la zona óptica, y que los puntos queden en esa zona de la áptica, para que al final pues queden en la zona central. ¿Qué tan gruesa tiene que ser la cartera escleral? La cartera escleral es aproximadamente 1/3 de grosor. Realmente no necesitamos una cartera gruesa, de hecho tiene que ser una cartera delgada, para que ese punto ancla tengamos un suficiente tejido de donde agarrarnos. Entonces es una cartera muy delgada, con la simple finalidad de que nos proteja esa sutura. Bien, de los presentes, ¿qué tanto porcentaje, bueno, levanten la mano, sería mucho más fácil, están relacionados o familiarizados con el anillo intracapsular? ¿O qué tantos conocen el anillo intracapsular? Ok, bueno, muy pocos. Bien, Juan, ¿nos ayudas a dar una pequeña introducción de lo que es un anillo intracapsular? Bueno,
Como todos saben, o como quienes han conocido, tenemos los anillos de tensión capsular, porque hemos hablado en otras ocasiones de los anillos de tensión capsular. Los anillos de tensión capsular es un anillo de polimetilmetilacrilato que nos permite, que se coloca dentro del saco capsular para darle firmeza a todo el ecuador. Generalmente está indicado en los casos de subluxación traumática o pérdidas zonulares o diálisis transquirúrgicas, y eso nos permite recuperar la forma esferoidal del cristalino. Nosotros anteriormente colocábamos el anillo de tensión capsular en los niños donde teníamos luxaciones de leves a moderadas, y el anillo por sí solo, cuando tenemos un cristalino que es de tamaño normal pero que solo está luxado, hay que recordar que en Marfan podemos tener no solo una subluxación sino una hipoplasia en el cristalino, que tengamos un saco capsular mucho más pequeño, y cuando colocamos nuestro anillo estamos esperando que esa subluxación se nos recupere, y no lo logramos porque ese saco capsular es más pequeño, a veces puede ser de 8 o 9 milímetros, cuando esperaríamos que quizás fuera de 12 o incluso más pequeños. Actualmente, hace pocos años, Cioni desarrolló un anillo que es un anillo de tensión capsular, pero le hizo una pequeña asa que nos permite luxarla de la bolsa y poderla suturar a la esclera o fijarla hacia la esclera. En lo personal, a mí me encanta el anillo de Cioni en estos casos porque nos permite conservar el saco capsular en cristalinos muy subluxados, o incluso en algunos que están discretamente hipoplásicos, nos permite este anillo recuperar la posición al llevar el cristalino hacia esa zona, o el saco capsular. Otro de los problemas que teníamos con los anillos de tensión capsular estándar es que con el tiempo el saco capsular se va fibrosando y genera una pequeña contracción que genera una pequeña descentración del lente, o en algunos casos un poco mayores, que la resolvíamos haciendo una capsulotomía o unos pequeños cortes radiados en la rexis. Este es un caso ya con un anillo de Cioni. Si se fijan, aquí es un cristalino muy luxado, y lo ven al momento de realizar la rexis cómo se desplaza, cómo la cápsula, a pesar de que los niños las cápsulas son sumamente elásticas, en estos casos son el doble de elásticas porque todo el soporte sonular que tenemos es muy débil. Hay que ser muy cuidadosos en estos casos. En todas las debilidades sonulares, traumáticas o incluso congénitas, se nos puede presentar el fenómeno de cremallera. O sea, si se nos llega a romper un pedacito de la sonula y empezamos a jalar, pasa lo que pasaría como con un cierre cuando ustedes lo jalan y se empieza a abrir o a separar, es el efecto de cremallera. Aquí lo mismo pasa, entonces hay que tener mucho cuidado con los puntos de tracción. Y otro punto muy importante siempre que ponemos un anillo capsular es tratar de que esta rexis nos dé una muy buena área del ecuador, esta zona. Al estar descentrado es fácil que nuestra rexis nos quede en esta zona, entonces es muy importante irnos o incluso trabajarla por abajo del iris para asegurar que en el momento que nosotros entremos nuestro saco capsular quede esa rexis lo más centrada posible. Me gustaría mencionar que la indicación sería entonces no hacer la rexis en el centro de tu córnea, sino la rexis en el centro del cristalino, independientemente que el cristalino esté luxado, en este caso hacia el sector temporosuperior. Es correcto. Y en los casos que son hipoplásicos es importante dejar por lo menos unos 2 milímetros del ecuador para que el anillo no se nos vaya a luxar de esa zona al hacer tracción. Y aquí, a diferencia de una sutura de lente al sulcus, aquí lo que vamos a hacer es solo anclar ese anillo y el lente dejarlo en el saco capsular. Lo conocen como están viendo ustedes. Pero bueno, es el procedimiento similar que hacíamos de la cartera, con la misma finalidad de dejar oculto el punto. En lo personal, hemos tenido trabajando junto con Alfredo aquí con los pacientes del Hospital de Pediatría y en algunas otras áreas. Este es el asa que les comento del anillo de Cioni. Aquí no se ve. Si se fijan, esta asa que está aquí, ¿cierto? Esta asa tiene aquí la sutura y el anillo ya está posicionado en el saco capsular.
Si se fijan, la Rexis que habíamos elaborado en esta zona, hoy ya está en esta zona. Este anillo queda, es una oreja, por así decirlo, o un asa, que se luxa por arriba del anillo capsular y nos permite traccionarlo de forma muy segura. Anteriormente había algunas otras técnicas que funcionaban el saco capsular y suturaban el anillo a través de ahí. A mí en lo personal me da mucha desconfianza por la tracción y porque puede existir un desgarro en la cápsula. Y aquí es muy seguro y nos permite traccionar. En los niños es muy importante, así como en las cataratas congénitas, el realizar las capsulotomías posteriores e incluso una vitrectomía posterior, que es muy importante en estos casos tratar de respetar la zónula. Vitrectomía anterior. Perdón, una vitrectomía anterior, que es muy importante conservar la zónula en esta zona, por eso es importante hacer la vitrectomía. Aquí la colocación del lente es un poquito más compleja porque no tenemos la posición firme del saco capsular, entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no traccionar tanto al insertar el lente como al botarlo. Y aquí ya le damos la atención necesaria para poder centrar el anillo. Ustedes pueden ver cómo el asa tiene este movimiento. Y es importante cuidar que no se vaya a entrampar el iris con el asa, que quede bien separado. En estos niños hemos hecho incluso ahora algunos estudios de la ubicación de ese anillo para corroborar qué tanto roce estamos teniendo, que son para más adelante. Pero aquí, este anillo, si se fijan al final, realmente el cristalino parece que ya no está luxado, se convierte en un cristalino prácticamente normal. Y lo que les quería contar es que para mí lo personal, más en un síndrome de Marfan, el conservar el saco capsular es una ventaja enorme desde mi punto de vista sobre cualquiera otra de las técnicas, muy superior por arriba de la fijación a sulcus. El tener un saco capsular nos da una estabilidad del lente muy importante, nos disminuye la posibilidad del tilt o del descentramiento, y con estos anillos llevamos poco tiempo colocándolos, pero se han comportado de forma muy estable. ¿Qué sutura idealmente? En este caso era un problema de 10 ceros. ¿Qué sutura propones para suturar? Sí, aquí definitivamente hay que usar 9 ceros. La tracción que hay que hacer para posicionar ese anillo capsular, en este caso yo diría que fue leve, pero en otros casos sí hay que hacer una tracción un poquito más firme, y el 10 ceros sí deja cierta tentación. El 9 ceros da muchísima seguridad al colocarlo, permite traccionar de forma muy segura el anillo. Este es un caso de un niño con una catarata traumática. Aunque este niño ya le habían hecho una vitrectomía, es siempre importante estar bien seguros que no hay nada de vítreo en cámara anterior y que no hay vítreo transpupilar. Ponemos un poquito de pilocarpina. Si se fijan, ese iris ya está un poquito atrófico, ya tenía una ruptura ahí en el esfínter. Importante todo el tiempo mantener nuestra cámara anterior con viscoelástico las veces que sea necesario. Esta técnica es una técnica que generalmente necesita mucho viscoelástico, no hay que dudar en ponerlo. Ponemos el lente intraocular. Ciertamente hay cirugías que dicen que hacen sentir tus coronarias. Esta y este paso en lo personal es algo que yo siento en las coronarias, y que estoy seguro que cuando hacemos esta técnica en la presión arterial, estoy seguro que me sube porque me da mucha sed terminando la cirugía. Cuando ponemos este punto, es una sutura de la compañía Alcon, es una sutura que se llama Perpac. Esta sutura mide un poquito más de un centímetro, mide aproximadamente 11 milímetros. Nosotros damos un poquito de curvatura para que sea mucho más fácil dar este punto. Damos este punto por abajo, encima del iris, bajando por la áptica y subiendo y saliendo hasta córnea, ¿no? Lo hacemos y nos anudamos la primera ocasión 3 veces, la segunda 2 veces, la segunda 1 vez, y hacemos 5 puntos en total por cada áptica.
La sutura que nosotros utilizamos en este caso es un ProLine 10 ceros, aunque haciendo una revisión estamos seguros de que aumentando el 50% del grosor de la sutura con un ProLine 9 ceros puede ser mucho más estable. Esta técnica es una técnica que se llama nudo corredizo, nudo de zigzag, en el cual te anudas por fuera y jalas el extremo del otro lado para que el nudo se recorra y pueda anudarse hacia el centro. Aquí estamos haciendo el nudo en la otra áptica. Hay que tener mucho cuidado con la cola de la aguja, porque podemos desgarrar un poco el iris a la hora de dar lo que comúnmente se dice el muñecazo. Una vez que ya está el iris, recolocamos el lente en la parte posterior, acomodamos el iris por encima. No es necesario ya poner ningún tipo de pilocarpina, ningún tipo de antibiótico. Aquí es importante comentar que los lentes suturados al iris generan un grado extra de estrés, de ansiedad, porque el lente siempre está flotando y sostenido únicamente por el iris. Si no somos cuidadosos en una maniobra, podemos mandar el lente para atrás. Entonces, técnicamente y quizás el plano de estrés transquirúrgico es un poquito mayor por ese tipo de maniobras. Realmente quien nos está sosteniendo el lente es la pupila durante todo el tiempo. Y ahí también es muy importante el asegurar que esa sutura quede de forma periférica para evitar que tengamos una deformación pupilar al final de la cirugía. El doctor Guillermo Ábalos Jr. no está. Doctor Ábalos. Estoy esperando esto bien. Espero que llegue pronto. Bien. Los lentes Artisan se empezaron a utilizar más o menos en el año 70, en los años 70. Los lentes Artisan lo que hacen es poder enclavarse en el iris, en la parte anterior, pero últimamente se han estado describiendo algunos casos en los que se ponen en la parte posterior. No son recomendados cuando son conteos celulares endoteliales bajos, ponerlos en la parte anterior. Sin embargo, cada vez sabemos más acerca de los lentes Artisan, que cuando tenemos estos parámetros de seguridad, por ejemplo, teniendo nunca menos cámaras anteriores desde el lente hasta el endotelio, por lo menos de 2.9 milímetros. Este caso es un caso del doctor Ábalos, que muy amablemente nos hizo el favor de prestarnos, en el que observamos cómo se hacen estas incisiones para hacer la preparación. Este caso es un caso, me parece que de una catarata traumática, hizo también una vitrectomía anterior. Aquí está la colocación del lente Artisan. La colocación del lente, hay que recordar que este lente está diseñado para cámara anterior y que tiene un cierto ángulo hacia la parte anterior, desde donde se enclava el iris hacia la parte de la óptica. Cuando se va a poner en la parte posterior, debe de ponerse al revés del iris para que no esté contactando en el esfínter y que no haya también un bloqueo pupilar. Una vez que ya se enclavó esta parte, hay que colocar la otra parte del lente en la parte posterior. Estoy seguro que también la presión arterial del doctor debe de aumentar en este paso. Cuando empezaron a describirse este tipo de casos, decían que era muy recomendable hacer una iridectomía, aunque últimamente hemos visto reportados casos donde ya no hacen las iridectomías.
estamos hablando de niños, siempre es importante cerrar las heridas. Los niños no podemos confiar mucho en que van a estar quietos o que los papás los van a cuidar como realmente dicen. Siempre tenemos que estar muy seguros de cerrar todas nuestras heridas cuando estamos hablando de cirugías de segmento anterior en niños. Siempre por no dudar en poner el punto no en niños, si es inclusive poner 2 o 3 puntos, tenemos que hacerlo. Vamos a pasar a unos casos clínicos, pero en este momento me gustaría preguntar a los miembros de la mesa, ¿a quién no debemos de operar? Bueno, yo voy a ser como en el fútbol, a mí me trajeron de bombero. Obviamente no soy cirujano de niños, ni mucho menos cirujano para suturar lentes. Y en un inicio, cuando a mí Freddy me comentó y me hizo el favor de invitarme, y empezamos a hacer los estudios con VM, yo definitivamente creo que desde 2004, 2005 que empezaron a suturar lentes al sulcus, estuve en un total y medio absoluto irreconocimiento, absoluto a negarme a que la gente suturara lentes al sulcus, mucho menos al iris. ¿Por qué? Porque ya nos habían explicado desde hace toda la vida en la residencia, y me acuerdo del maestro Gómez en la ceguera, que decía que realmente los niños, como dice Víctor Villar, no deja de ser un niño hasta los 18 años, realmente las complicaciones y todas las inflamaciones que suceden en los niños son terribles. Entonces me llamó mucho la atención que de repente empecé a hacer algunos estudios para Freddy y me traje un par de fotografías que vamos a pasar al último, son 4 o 5, donde realmente me he sorprendido en la actualidad, Freddy, te lo digo honestamente, de lo que se está haciendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando suturaban lentes intraoculares al sulcus en personas mayores, pues quién sabía dónde estaban poniendo la sutura. Yo me acuerdo muy bien de un experto como es Miguel Ibáñez, o de la gente en la Ciudad de México, que decían, bueno, pues vamos a ponerlo a 3 milímetros de limbo, a 4 milímetros de limbo. Y realmente cuando lo seguíamos con VM, que empezó el VM, pues veíamos que la sutura estaba en la paz plana, otras suturas estaban en el cuerpo ciliar, y decían, bueno, ¿por qué sangró? Si le dice perfecto, pues porque le pegaste al cuerpo ciliar, porque tu sutura está en el cuerpo ciliar, no está en el sulcus. Oye, que este muchachito se le desprendió la retina a este señor, pues es que le metiste la aguja en la paz plana, adelantito, atrás de la paz plana, casi en el ecuador. Entonces realmente estuve sorprendido mucho tiempo de que se hicieran trabajos de lentes suturados. Cuando vino el VM, me estoy dando cuenta que muchos pacientes respondieron bien, quizá porque, como alguien dijo, por serendipia es chiripa, no todos lo sabemos, a lo mejor que por chiripa suturaron este lente. Entonces, desde ese punto de vista, todavía como que no me convence muy bien los lentes suturados, gente grande, por mucho menos en los niños, pero sí me ha llamado la atención los casos que yo he visto, Freddy, Juan Manuel Sobrado, tuyos, y me ha sorprendido muy gratamente que la mayoría de los niños que hemos seguido en este lapso de tiempo, 1 o 2 años, pues han mostrado prácticamente una inflamación casi nula. Entonces, si la pregunta es a quién no se debe operar, obviamente que mi opinión sería, no se debe operar a aquellos niños que tuvieron una catarata, cirugía o no cirugía, que tuvieron un proceso inflamatorio pues muy importante. Yo le diría a un niño que tuvo una catarata traumática, que tuvo hemorragia vítrea, que tuvo membranas en todas partes y le van a suturar un lente, yo considero desde el punto de vista sin ser cirujano, que anatómicamente y ecográficamente, no sé, salvo la opinión de los cirujanos, que un niño que tuvo un proceso inflamatorio tan grande como una hemorragia vítrea, un DR y catarata traumática y le resolvieron todo, en mi opinión no deberían suturarle un lente al niño ni en el sulcus ni en el iris. Creo que a lo mejor la rehabilitación sería con un lente de contacto. Bueno, en pediatría, en oftalmología pediátrica, siempre hemos deseado, siempre hemos anhelado que se respete lo que nosotros tenemos de aspecto positivo, que es el criterio pediátrico. En el criterio pediátrico nosotros consideramos que podemos aportar mucho en el segmento anterior, porque
los segmentólogos hacen menos siempre al oftalmólogo pediatra. No obstante, el criterio pediátrico prevalece en muchos aspectos. Con Villarcuri, que en paz descanse, discutíamos mucho estos casos de Marfan en relación a que él, con su habilidad quirúrgica, hacía maravillas, igual que Hugo Quirós hacía maravillas con sus cirugías a cielo abierto, quitar la córnea, etcétera, etcétera. Todos los casos de Hugo Quirós están en Tisis Bulbi, y todos los casos de subluxación de cristalino que hicieron maravillas en esas cirugías que se sumían con habilidades y técnicas maravillosas, etcétera, etcétera, todos terminaron mal. Esto nos hace tener un criterio radical en relación al desarrollo visual en el niño. En los 8 primeros años en el niño quisiéramos que se respetaran para que tuvieran un desarrollo visual, para que no se metieran a hacer ningún procedimiento de ningún tipo, dejar a una subluxación en afaquia, para que nosotros tuviéramos en todo ese periodo un área libre, un ojo perfectamente bien refractable, con lente de contacto o con armazones para tener un desarrollo visual perfecto. O no operar, no hacer ningún procedimiento de los que se presumen con habilidades quirúrgicas o con novedades, etcétera, etcétera, y dejar al niño áfaco en cuanto sea necesario hacer la cirugía. O sea, una subluxación de cristalino no se toca hasta que sea una amenaza visual, un 20/400 o peor. Pero si yo tengo un 20/40 con un cristalino subluxado, yo me sigo esperando y no lo opero hasta después de los 8 años. Si su visión es muy mala, se opera, se hace una cirugía de afaquia, se hace una lensectomía vía pars plana, no se hace ningún procedimiento hasta que el niño tiene un 20/20 a los 8 años de edad. Después podemos discutir o tener controversias en los procedimientos que se hagan después de los 8 años. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor en que el criterio pediátrico debe estar presente siempre que entramos a nuestras cirugías. Y el hablar de quién operar y quién no, bueno, aquí estamos entrando a un rango que no hablamos de qué edad tiene, de qué tipo de luxación. Yo quisiera, desde el punto de vista quirúrgico, sí hacer dos diferencias muy, muy importantes. Una cosa es una catarata traumática de un niño sano, y otra cosa es un síndrome de Marfan. Marfan se sale de todas las características propias que podemos encontrar, incluso en algunas otras alteraciones sistémicas. Marfan se comporta completamente diferente, y en Marfan el criterio para operar o no operar creo que está muy bien establecido, como lo dice el doctor. Cuando el desarrollo del niño se está sacrificando, cuando la luxación es severa, pero ahí estamos hablando de Marfan. Si hablamos de subluxaciones que pueden ser traumáticas y demás, ahí entramos ya a otro territorio muy amplio, pero son dos parámetros muy diferentes. Definitivamente yo creo que si se toma la decisión de hacer una cirugía en un niño, yo creo que sí es muy importante asegurar, número uno, que quede perfecto. O sea, si uno no tiene la certeza de que ese niño va a quedar muy bien operado, es mejor no entrar. Y la otra es que una vez operado no se puede soltar, tiene que estar en su proceso de rehabilitación. Y aquí es donde a veces entra el criterio de poner un lente intraocular de forma más temprana o no, porque a veces no sabemos qué tanto compromiso habrá de los padres en la rehabilitación de ese niño, con un lente de contacto, o con una armazón, o con una reprogramación periódica, contra el ponerle un lente intraocular y tratar de asegurarle un mejor desarrollo a ese niño. Son criterios muy amplios que se tienen que personalizar mucho estos casos, pero hablando quirúrgicamente yo creo que sí, cuando operar, no. El primer criterio es cuando, para empezar, sepas que vas a lograr un resultado efectivo. Si no hay que operar. Por el tiempo vamos a pasar ya a los casos clínicos. Hay un par de casos clínicos. Siguiente.
Tienes un masculino de 4 meses que acude a revisión porque los papás notan un movimiento raro en ambos ojos. Ese movimiento raro es un nistagmus. El siguiente. El siguiente lo vemos con una megalocórnea. Se fueron a Veracruz y regresaron 6 meses después. Y esa es la refracción que encontramos en el paciente. Ojo derecho más 12, ojo izquierdo menos 19,50. Esas son las fotografías. Ojo derecho, no vemos cristalino. Hace 6 meses sí estaba ahí el cristalino. Ojo izquierdo, así está el cristalino. No hicimos. Hizo el doctor Fernando Mora un ultrasonido, nos reporta un diámetro anteroposterior de 25.42 y de 24. Ojo derecho y ojo izquierdo respectivamente, con una luxación de cristalino a vítreo, y en el ojo izquierdo una subluxación. Bien, ¿qué hacemos? Está áfaco natural, ojo derecho. El cristalino está en vitrio. Abajo. A ver, no hay ningún retinólogo que luego dicen, ¿quién va por ese cristalino al vitrio? Un cristalino de un niño de 6 meses de edad, 8. Ahorita ya son 10 meses. 10 meses. ¿Quién va por un cristalino al vitrio de un cristalino de un niño de 10 meses? Ningún retinólogo, porque luego el problema es ese, Víctor. No sé si vieron la sesión platicaba yo con Claudia Chacón, no sé si vieron la sesión de oftalmología pediátrica de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, y la mesa redonda que estuvo padrísimo. No vamos a discutir el cálculo de lentes porque eso ya está bien establecido, ya estamos todos de acuerdo. El mundo ya se sabe qué lente le vamos a poner. No vamos a ir por un cristalino en vitro porque ya se sabe que se va a desbaratar solo. O sea, con todo respeto para la Ciudad de México, pues hay diferentes criterios. Mi opinión aquí muy personal es, si el cristalino se no está dando lata, no hay signos inflamatorios, pues pone un lente de contacto ese ojo, ¿verdad? Al que está el cristalino luxado ahorita. ¿Y al otro ojo? Al otro ojo, tiene 10 meses, a lo mejor yo solamente le haría, le quitaba la catarata y lo dejaba áfaco también, para tratarlo con un lente de contacto. Bueno, si tenemos una luxación completa del cristalino, pero el cristalino está ahí, quizás cerca del surcus y demás, si no nos está estorbando el área macular, no se mueve, ese cristalino está fijo ahí abajo, yo creo que no hay que tocarlo, en mi caso está áfaco, y ese cristalino nunca va a dar problemas, quizás después de muchos años. Y el otro ojo creo que va a seguir el mismo camino, entonces yo creo que en este niño lo más recomendable sería observarlo y estar. Yo no me metería a quitar ese otro cristalino subluxado, porque muy probablemente ya esté suelto y solo sea cuestión de que el peso caiga sobre ti. Hemos tenido los casos en evolución, cómo les va a un paciente que está con el cristalino totalmente luxado. Ese cristalino lo vigilamos y en muchas ocasiones anda bailando en la cámara anterior, en la cámara posterior, dependiendo de cómo está la pupila, si se abre o no se abre, y anda el cristalino bailando para arriba y para abajo, y dependiendo, si tuviéramos el caso de que el niño está asintomático, que no tiene ningún problema, que el cristalino está en vitrio y no se mueve para nada, pues obviamente no le haces nada, te pones un lente de contacto. Pero si repetidamente te está yendo a la cámara anterior y doctor, te hablan por teléfono, el niño le duele el ojo, trae el cristalino en la cámara anterior, cuando lo revises en la lámpara hendidura y repetidamente te da ese aspecto, entonces se tiene que ir a quitar ese lente. En el otro caso se va a esperar lo más que se pueda para que tengamos una visión o un igualamiento de visión, porque si no va a tener una anisometropía o una ambliopía anisometrópica y va a tener necesidad de operarse igual. En conclusión, este paciente, tarde o temprano, en temprana edad, se tendrá que operar y va a terminar con lensectomía, con un retinólogo que tiene habilidad para
hacer una vitrectomía, entra por Pars Plana y no tiene ningún problema en comerse ese cristalino. ¿El siguiente? Bien, acuden a revisión, los papás hacen asintomático y desean operar. Ahora la refracción del ojo izquierdo, que estaba en menos 19, ahora está en más 12. El cristalino está subluxándose hacia abajo y deja el eje visual libre, y por eso encontramos esa refracción. La siguiente. Podemos dar clic ahí, por favor. Lástima que no se vea el video. La siguiente. La siguiente. Acude a la revisión prequirúrgica, pero se canceló la cirugía porque el niño estaba enfermo. Tiene 1,80 m, lejos, muy dudoso en este lapso después de que lo vimos en la primera consulta. Y en la segunda sí le pusimos lentes en la segunda consulta cuando ya teníamos el más 12 en los dos ojos. Ahora tenía un 20/80 dudoso. La arterinoscopía más 12 y más 12. La siguiente. Siguiente. Acuden por el pase de hospitalización a cirugía con esta refracción. La siguiente. Y encontramos esto en el ojito derecho. El cristalino ahí está en cámara anterior. Aquí está el cristalino. Y está el cristalino subluxado en el ojo izquierdo. Bien. ¿Qué hacemos? Continuamos con siendo muy conservadores y no operamos, o ahora ya hacemos la cirugía. ¿Y qué es más fácil? ¿Quitarlo de cámara anterior o quitarlo vía pars plana de cavidad vítrea? ¿Alguien? O en este caso, si dices, bueno, si este cristalino está yéndose de atrás hacia adelante, prácticamente a voluntad, ¿qué haces? Pones algún tipo de pilocarpina como para tratar de que se quede ahí en cámara anterior y al día siguiente operarlo, o decir, ¿no?, que se acueste, le ponemos un hidrático para mejor tomarlo en cavidad vítrea. Es un tema. Realmente se antoja cuando lo ves ahí y ir por él. Sin embargo, aquí, aun cuando le pongas pilocarpina y asegures que ese lente, comillas, no sé, que vaya a ir hacia atrás ese cristalino, si lo sacas completo vas a tener una herida muy grande, un proceso inflamatorio sobre ese niño. Y si decides aspirarlo, el riesgo de que se te vayan fragmentos para atrás es muy alto. Entonces, casi, aquí yo lo recomendable sería a lo mejor tratar de ir por delante, pero con el retinólogo junto para en caso de que hubiera alguna luxación de material. Oye, pero ese paciente tiene microesferofagia, ¿cierto? Sí. Bueno, las cosas cambian. No es lo mismo tener un cristalino subluxado a tener un paciente con microesferofagia. Las condiciones cambian totalmente. Pero en este caso, ¿por qué cambiaría? En este caso, si tenemos que hacer una lensectomía. Si tú tienes un paciente con una microesferofagia en esas condiciones, bueno, si tú vas a cerrar la pupila, primero tienes que cerciorarte cuánto tiene que cerrar. Y si la pupila cierra lo suficiente, pues no necesitas abrir, con tan solo el vitrector te lo puedes traer, no hay mucho problema. Si tú pones viscoelástico de alta densidad, no te pasa absolutamente nada. Claro, si la pupila no cierra totalmente, que sea mayor al diámetro que tiene la microesferofagia, sí se oye, ¿no? Ya se perdieron Ok, yo les comentaba que no era lo mismo si traía microesferofagia el paciente a tener un cristalino subluxado. Ese paciente pues, obviamente tiene una microesferofagia. Lo que ustedes están proponiendo poner pilocarpina, si la pilocarpina cierra la pupila al tamaño mayor de ese cristalino, no tienen absolutamente ningún problema. Con viscoelástico de alta densidad que pongan, automáticamente con el vitrector se lo traen y no pasa absolutamente nada. Y el paciente lo dejan así, le ponen gafas y resuelven el problema, tan sencillo. Pusimos pilocarpina y no fue suficiente, se fue a cavidad vítrea. Ok, entonces con mayor razón, pues tienes ahí retinólogo, pues métete con el retinólogo, no pasa nada, absolutamente nada.
quitar un cristalino así como está en cámara anterior, en cámara posterior, para la gente que maneja vitro no debe tener absolutamente ningún problema. Y el problema de la rehabilitación todavía es más sencillo, no se metan, pónganle gafas. Se hizo la lesectomía para quitar este cristalino que en teoría debe de estar tocando las células endoteliales y a la larga pudiera estar ocasionando una disminución del conteo celular en el ojo derecho. Por esa razón se hizo la lesectomía. Esperamos y seguimos la rehabilitación con gafas en ambos ojos y esperamos saber qué sucedería con el ojito izquierdo. A ver, es que a mí me quedan muchas dudas con este paciente. Si tú tienes un paciente que tiene un cristalino, una microesferofagia, en cámara anterior, lo tienes que quitar, lo tienes que quitar. Si tú tienes un cristalino en el vitrio que no te ocasiona absolutamente ningún problema, ¿para qué te metes en problema? Entonces, si el lente está adentro y le está rozando y le va a estar pegando ahí, quítaselo. Pero si está atrás y no le ocasiona absolutamente ningún problema, pues déjaselo. Un día está adelante, un día está atrás. Eso es a lo que yo estoy hablando. Si está adelante, pues quítaselo, ¿no? Eso no tienes que esperarte a ver cuántas veces va adelante y cuántas veces va para atrás para tomar la decisión. Si el microesferofagia está yendo para adelante, lo tienes que quitar. Ahí no hay pierde, no hay pierde. Sí, todo va a depender de la posición del paciente en un cristalino tan pequeño que cuando esté en posición durante el día, vaya, ese cristalino va a estar hacia adelante. Eso me queda claro, pero si se te fue el cristalino adelante, lo tienes que quitar. Si el cristalino no se va para adelante, ¿para qué tienes un problema? Totalmente de acuerdo. Hicimos el seguimiento, seguimos la refracción, después estaba ojo derecho 10.75, ojo izquierdo 11.50. Inició con sus lentes, pusimos lentes con toda la refracción completa con los bifocales, paquimetrías de 6.25, 6.28, las excavaciones estaban en punto 5, desde antes habíamos iniciado con antiglaucomatosos, iniciamos con IMOD y a capacidad visual en ambos ojos 20-30. Seguimiento, ya tenemos ahí cerca de 2 años, 8.50, ojo derecho, ojo izquierdo más 9. Presiones intraoculares normales. Decidimos realizar, una vez que ya se fue el cristalino hacia cavidad vítrea, por el mismo riesgo de que tenía de que se estuviera yendo a la cámara anterior, hicimos la lensectomía. Este paciente lo debe recordar muy bien el doctor Mora, porque este paciente después de la cirugía hizo un desprendimiento coroideo. Este paciente estaba hipotónico, había un ifema difuso en grado 1, cámara anterior, muy hipotónico. Empezamos con esteroides, empezamos con parche, iniciamos con el tratamiento normal de un desprendimiento coroideo. Continuamos haciendo los ultrasonidos por parte del doctor Fernando Mora. Llegó a aumentar la presión a 48 en 54 por los esteroides. Iniciamos con los antiglaucomatosos. Para no alargar mucho, la plática todo se resolvió afortunadamente para bien de todos. Y en julio de hace 2 años tenía más 6.25 y más 7. Hay que recordar que este paciente se dejó AFA con una capacidad visual de 20-30 y 20-40. En enero de este año, 20-40 y 20-50 lejos, 20-20 y 20-30 cerca, con estas refracciones, ojo derecho más 4.50 y ojo izquierdo más 6.50. Presiones intraoculares normales. Una de las enseñanzas también, y que es bueno tal vez mencionarlo por los residentes, es que en un inicio, que la plática es de cómo manejamos los pacientes y poner los lentes intraoculares, aunque no hay un buen soporte, poner un lente intraocular, hay varias opciones, poniéndolo en sulcus, poniendo un lente artesán. Si tenemos una refracción de más 12 en un paciente AFA, porque el paciente tiene 2 años de edad, es muy mala idea poner un lente intraocular. Este paciente tiene ahorita 7 años y la refracción del paciente es de más 4.50 y más 6.50. Segundo caso, un masculino de 2 años, 6 meses de edad, traído a consulta por presentar desviación de ojo derecho hacia afuera. Las fotografías, no nos vamos a meter mucho en estrabismo, no mostraban como tal una exotropia importante, era más una exoforia. Esta es la fotografía de
del Bruckner con bajo dilatación. Si se fijan en el ojo izquierdo, por Bruckner se ve el cristalino subluxado hacia el sector nasal, un poquito desplazado hacia abajo. El cálculo de lente para metropía se hizo de 25 y solicitamos un más 18.50 para calcular por su edad, a los 2 años y medio, una hipermetropía residual de más 5.25. ¿Qué hacemos? Bueno. 2 años, 6 meses. Aquí, como comentábamos, sobre eso ya está viendo certificada, más probable con eso, o sea, ya se está poniendo en riesgo el desarrollo visual. Sabemos que este paciente, no solamente por las características físicas, sino el genetista lo vio, este paciente no tiene Marfan. ¿Alguna técnica que te inclines en un inicio en un paciente como este? Como te comentaba anteriormente, a mí siempre me gusta tratar de conservar, si no es todo el saco capsular, aunque sea porción de él, porque nos da mucha estabilidad y mucho más en un niño a largo plazo. El tener conservado un saco capsular, si esta es una solución, pero más bien parece una hipoplasia ahí, esa zona, habrá que ver una foto más cercana. Aún así, el conservar, aunque fuera ese 50% del saco capsular, nos permite poner una fijación solo en una zona del lente y nos da mucha estabilidad. A mí en lo personal me gusta conservar el saco. Valoraría la posibilidad de poner un anillo en caso de que ese cristal estuviera luzado, habría que verlo más de cerca. Se decidió, en este caso, conservar el saco capsular y poner un anillo de Cioni con un lente de 3 piezas. Esta es la refracción obtenida, ojo izquierdo más 450, pero tiene una ambliopía muy profunda. 6 meses después, una capacidad visual ojo izquierdo de 20-200 y de 20-160 cerca en el ojo izquierdo con esta refracción. Continuábamos con el parche y continuábamos con la atropina en el ojo derecho. Estas son las fotografías 6 meses después de la cirugía. En enero del año pasado mejoró muchísimo, se pegó un poco más al tratamiento del parche y la atropina, alcanzando ojo izquierdo 20-100 y 20-320 cerca. Escascopía, ojo izquierdo más 375, sigue mejorando. Sin embargo, alcanzábamos a ver que la bolsa capsular se estaba desplazando un poquito del eje visual. Aquí está el niño con su graduación completa y sus lentes bifocales en ambos ojos. En agosto continuaba con un 20-100, pero en noviembre ya tenía contadeos a 1,5 metros. Y así está ahora. El anillo de Cioni, si recuerdan, el asa sale por aquí y está fijado, en teoría, a la esclera de este lado. El eje visual está aquí y la cápsula posterior está aquí. Se le hizo capsulotomía posterior y está acá. Y esta es la cápsula anterior. Aquí está el lente intraocular. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí lo que comentaba, algunos sacos capsulares muy pequeños como este, hay que valorar mucho la posibilidad de poner ese anillo o definitivamente anclar el lente para lograr centrar un poquito más. En este caso, que ya tenemos el anillo y estamos presentando una contracción, ayuda mucho a hacer unas relajantes tanto anterior, principalmente en la zona anterior, la cápsula anterior. Si se fijan en ello, se empieza a formar el anillo fibroso de forma muy importante y al no tener el soporte capsular, a pesar de que tenemos, el soporte sonular, a pesar de que tenemos el anillo haciéndonos tracción, ese saco le empieza a ganar un poquito y lo empieza a vencer. Entonces, el hacer unas relajantes como si estuviéramos presentando un caso de fimosis capsular nos ayuda mucho a que el lente vuelva a la posición que estaba en el transquirúrgico temprano.
Pero sí, en los casos en sacos pequeños, con estos chiquitos que tienen unas hipoplasias del cristalino, hay que valorar mucho esa posibilidad. Si el anillo no nos amplía o no se abre como nosotros queríamos, bueno, quizás hay que retirar el anillo, o incluso otra técnica es dejar una áptica luxada fuera del saco capsular. Podemos conservar el saco, pero dejar una áptica fuera para que la que está bien centrada esté posicionando el lente y la otra que no tiene espacio salga hacia el sulcus. Es decir, aunque el saco capsular se esté desplazando hacia el sector temporal, lo que a nosotros nos importa es que el lente intraocular sí que esté centrado y que nos ayude que el eje visual esté funcional, ¿cierto? En estos casos de sacos más pequeños siempre vamos a tener un anillo ligeramente descentrado porque el saco no nos da para llevarlo a la posición. Entonces siempre vamos a tener el saco un poquito descentrado. Lo importante es que nuestra óptica esté en el centro. Lo que hicimos fue hacer una capsulotomía posterior y también hicimos unas incisiones relajantes en la cápsula anterior, lo cual ayudó mucho a que el saco capsular abriera otra vez y nos dejara el eje visual libre. El paciente continúa con su cuentadedos a 1 metro y ojo izquierdo 20/400. La verdad es que los papás dicen que no utilizan mucho el parche y que evitan poner la atropina, y la refracción que inició en los 3 primeros meses posteriores a la cirugía era de 4.50 y ahora ya está de más 0.50. ¿Podemos pasar a la presentación de las diapositivas, por favor? Podemos escogerlas. Esa es la repetición de las diapositivas. Podemos ya prácticamente para concluir y pasar a ver las diapositivas del doctor Mora. Desapareció la diapositiva. Hace el año pasado la academia hizo una revisión donde decían ellos que no existen ventajas significativas en ninguna de las técnicas descritas. Cuando dicen que hay muchas técnicas descritas, dicen que es porque a lo mejor ninguna funciona al 100%, en ausencia de series de estudios controlados. Por lo tanto, la elección de la técnica y el lente intraocular dependen del entrenamiento y la experiencia de cada cirujano. Bien, en agradecimientos quiero agradecer a estos residentes y en especial a mi mesa redonda. ¿Podemos pasar a las diapositivas del doctor Fernando? Yo quería mostrarles solamente 3 diapositivas porque esto es lo que me llamó la atención y quería referirme a esto a la academia. Yo no sé si en las diferentes mesas redondas de oftalmología pediátrica, en la cual no soy experto ni mucho menos, todas las técnicas que se han utilizado como se mostró, ninguna muestra una ventaja sobre la otra, pero yo quería llamarles la atención y son 3 diapositivas solamente. Este es un estudio de VM del niño que le suturaron un lente al sulcus. Obviamente el lente se ve desplazado hacia la parte posterior porque está acostado. El estudio es por inmersión y entonces el lente intraocular aparentemente está desplazado. Vean la distancia que hay de la córnea hacia la cámara anterior y todavía del iris hacia el lente. Y esta es una imagen de VM donde intencionadamente los fuimos sobre donde estaba la sutura sobre el iris. Este es un lente suturado al iris. Vean cómo aquí viene el iris y está aquí la sutura sosteniendo el lente. La que sigue, por favor. Y esto es lo que yo decía. Bueno, si yo tengo un niño que tuvo un traumatismo, que le hicieron una cirugía de catarata y le quedaron toda esta bola de restos, ¿cómo carajos quieren ponerle un lente en el sulcus o cómo se lo van a suturar en el iris? Pues le van a provocar una mayor inflamación.
No es que esté en contra de la cirugía, pero lo ideal sería que primero se limpiara esto y después ver qué hacer. Yo sorpresivamente vi, no sé si ustedes ven aquí una perla, las famosas perlas de Elschnig, que en este caso yo no sé si se denominan así o no, porque anatomopatológicamente las perlas de Elschnig están en el segmento anterior, es decir, arriba del iris. Pero esta perla de Elschnig, nadie me dejará mentir, se ve perfectamente bien redondeada y en el estudio se vieron 2 o 3 partes más. Está por detrás y pegada al cuerpo ciliar. Entonces, definitivamente que las perlas de Elschnig, catalogadas histopatológicamente como en el borde del iris, aquí ya no sé si se denominen igual. Pero lo que yo quería mostrarles es, vean la cantidad de restos que dejan a veces las cataratas traumáticas. Este niño le quitaron el cristalino con una vitrectomía o quitar el cristalino, pero atrás del iris se le quedaron toda esta bola de restos, ¿no? Aquí sigue, por favor. Obviamente que aquí están los restos, obviamente que el VM vino a cambiarnos la idea de esto. El VM vino a decirnos una cosa que es importante y que lo he sostenido y pues me he pegado en todo el mundo con choques en esto. No es posible que ustedes vean, por ejemplo, este es el sulcus, esta es la distancia de sulcus a sulcus. Hay que recordar que la distancia de sulcus a sulcus no es la misma en el diámetro de 12 a 6 que en el de 3 a 9 que en el de 5 a 7. Es decir, hay un estudio de japoneses donde ya está demostrado que la distancia del sulcus es diferente en varios puntos. Lo normal, y pensaría uno que en el lado temporal a nasal el sulcus puede ser mayor o debiera ser mayor. Sin embargo, en estudios japoneses ha demostrado que en un 35% de los pacientes el sulcus de 6 a 12 vertical fue mayor que el sulcus de 9 a 12, de 9 a 13. Esto quiere decir entonces que las bolsas capsulares, como bien lo dice Juan Manuel, sobre todo en los niños, deben de ser terriblemente difíciles de calcular. Si en una persona grande nos cuesta trabajo a veces calcular la medida de sulcus a sulcus, obviamente en los niños pues es terrible. Entonces, la idea de seguir trabajando, Freddy, esto no es un afán de crítica ni de que estemos todos en contra. Como ven, hay diferentes opiniones. Lo importante es que en México, en Guadalajara y en muchas partes estamos haciendo estudios sobre los niños y nadie nos va a venir a platicar que mi técnica es mejor o peor. Ya lo dijo la academia, la mejor técnica es la que el cirujano experto en esa técnica la desarrolla. Gracias. Ahorita que comentas eso, sí es bien importante que lo menciones. Esto que estamos haciendo con el anillo de Sioni, en ASCARS del año pasado, el único trabajo que se presentó fue el doctor Basabada con 7 casos, nosotros ya teníamos 4. Entonces, sí, se están haciendo cosas que en muchos lados no se están haciendo, y lo estamos haciendo. Habrá que ver a largo plazo lo que tiene la experiencia, pero aquí. Víctor, regáñanos para terminar. Es insistir en lo mismo, como dice Juan Gabriel, ¿qué necesidad tengo de meterme en 20,000 técnicas con problemas a los 2 años de edad, con desplazamientos, con opacidades, cuando yo puedo tener una faquia quirúrgica perfecta, sencilla, se puede hacer sin ningún problema, sin ninguna complicación? Déjenme ese paciente áfaco a rehabilitarse durante los primeros 8 años de edad, después hagan lo que quieran los expertos de segmento anterior con una fijación al sulcus, con 9 milímetros de monofilamento, con lo que quieran, pero si yo dejo un paciente áfaco tempranamente, como en este caso a los 2 años de edad, yo no voy a sufrir, el paciente va a tener 20/20 de visión. Este paciente que se presenta ya no va a rehabilitarse, jamás va a lograr un 20/20 los 2 ojos, y voy a tener problemas a largo plazo porque no saben qué va a pasar cuando tenga 18, 19, 20, 30 años. Nosotros tenemos pacientes que ya seguimos de hace 35 años, y es un problema que si yo repitiera la película, yo lo dejo áfaco, después lo rehabilito como quieran, no hay ningún problema desde el punto de vista de un paciente que tengo garantizado el 20/20, que tengo todas las posibilidades de que después el experto más gallón del mundo continúe con la rehabilitación, con el diente, que quieran, con la fijación, etcétera, etcétera.
Nomás te dejo de tarea, Víctor. Dodic está haciendo 220 casos de cataratas congénitas con femtosegundo. Nosotros nomás tenemos uno en Puerta de Hierro, entonces te lo dejo de tarea para que vamos a ver qué hacemos. Bien, solamente para puntualizar y aterrizar un poco lo que dijimos en la noche de hoy. Si el paciente tiene Marfan, la indicación idealmente sería tratarlo con lensectomía y rehabilitarlo con lente de contacto. Si tiene alguna otra alteración, ya sea una subluxación idiopática o traumática, sí podemos hacer alguna de las otras cosas, sabiendo que si hacemos una fijación a sulcus con prolene 10 ceros, no nos va a durar más de 15 años. El récord son 15 años. Esos pacientes se hidroliza el prolene y van a tener luxaciones ahora del lente intraocular. Eso lo debemos de saber. Eso no es que seamos excelentes cirujanos o tengamos una muy buena técnica o pongamos un doble nudo. Ese prolene se va a hidrolizar. Si tenemos un prolene 9 ceros, que es difícil de conseguir aquí en México, sería lo ideal. Los anillos intraestromales, los anillos de sulcus, los lentes artisan, ya sean anteriores, posteriores, o los lentes inclusive que ahora están saliendo recientemente de cámara anterior, pues con los años podremos saber la respuesta de cuál de ellos fue el que finalmente ganó la carrera, ¿no? Muchas gracias por su atención. Una disculpa por las diapositivas. Steve Jobs me falló mucho hoy. Agradezco mucho a la doctora Chacón y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por darnos su tiempo y sus conocimientos en un tema muy difícil que siempre es muy polémico en todos los foros. El reconocimiento al doctor Juan Manuel Sobrado Rodríguez, el doctor Juan Manuel Villacampo, al doctor Fernando Mora, al coordinador del evento, el doctor Alfredo Lizarraga Corona, y a la doctora Erika Consuelo como presidenta del Colegio de Pediatría. Vamos a hacer la rifa. Vamos a empezar por un lente que Oftalmex de Quatrix lo rifa, no sé, a la primera, ¿verdad? Por el tiempo. Tenía que ser Mercedes Marisol Ochoa Elizondo. Es un vale por un lente. Es un vale por un lente. Es un vale por un lente. A continuación, vamos a rifar para el congreso de agosto la inscripción. Por favor, ¿podrían sacar otro papelito? Para el doctor Miguel Montes Salcedo. Y para la inscripción del curso de manejo quirúrgico de uveitis, otro papelito, por favor. ¿Sabes qué era para vos, tú, Miguel? Doctor José de Jesús Panduro Loer. Felicidades. Muchas gracias a todos. Los invito a la sesión del mes de julio con el manejo quirúrgico del pterigión coordinado por el doctor Juan Carlos Ochoa. También le doy gracias a todos los laboratorios por el apoyo académico para seguir patrocinando estos eventos, y también los invito a ver el trabajo de nuestros compañeros residentes en investigación en cada hospital. Gracias.